Buenas noches, profesora. Mi nombre es Laura Natalia Pedraza. Soy estudiante de la Unidad de Universidad de Santander, modalidad virtual. Estoy cursando octavo semestre de Contaduría Pública y mediante el siguiente video voy a presentar la normativa, las normas internacionales de información financiera. Eh, las normas internacionales de información financiera anteriormente estaban reguladas por tres decretos, los cuales son el decreto 2649 de 1993, decreto 2650 y decreto 2649. Esos tres decretos estaban a partir del año 1993 a 2018 y regulaban la normatividad de cómo se debía registrar y presentar la información financiera. A partir del 2013, con la convergencia de las normas internacionales, cambió un poco la forma de presentación y el registro de esa información financiera. Bueno, en el decreto 2649 de 1993, el artículo 1, está todo el conjunto de conceptos básicos de reglas que deben ser observados al registrar la información contable. El decreto 2650 de 1993, el catálogo de cuentas, comúnmente como lo conocemos como el Plan Único de Cuentas. El decreto 2649 de 1993, artículo 22, está cómo se debía presentar la información financiera en los estados financieros que comúnmente conocíamos como balance general, estado de resultado, estado de cambio en el patrimonio y estado de flujo efectivo. En la ley 1314 del 2009, artículo 3, compuesto por postulados, principios, limitaciones y concepto de norma técnica e interpretación de guía. El decreto reglamentario 2420-2015 está contemplando un marco normativo de NIC y NIF y sus interpretaciones. Y la NI 1, parágrafo 10, nos informan de la presentación de estados financieros. Para pymes, sesión 3.317 y su taxonomía. El marco normativo definido en los decretos 2649 y 2650 de 1993 definían las reglas para el reconocimiento de los hechos económicos mediante el Plan Único de Cuentas, que incluía un catálogo de cuentas junto a su respectiva dinámica para el registro de operaciones económicas y con esto posteriormente la generación de sus estados financieros. Bueno, digamos que esa normativa era lo que comúnmente llamábamos como norma local y que en la actualidad pues ya no se utiliza, sino ya toda la información debe estar registrada bajo NIF. La ley 1314 de 2009 es la cabeza de toda la norma. Fue estipulada por el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Ellos definieron tres clasificaciones de norma internacional. En un grupo están agrupadas en un grupo 1, unas empresas, otras en el grupo 2 y otras en el grupo 3. El grupo 1, la llamamos la NIF plena. Son las entidades emisoras de valores, entidades de interés público, empresas grandes que sean matrices asociadas o negocios conjuntos de una entidad que aplique NIF plena. Y empresas que voluntariamente decidan aplicar a normas del grupo 1. Están reglamentadas con el decreto 2784 del 2012, modificado con el decreto 1851, 3023 y 3024 2013. En el grupo 2 está la MIFPYME y son las entidades del sector privado que no coticen en bolsa, que no tengan
que no tenga transacciones con bolsa de valores y que no cumplan con el requisito del grupo 1 o 3. Y está reglamentada por el decreto 3022 del 2003. Estos dos grupos, grupo 1 y grupo 2, tienen una norma de auditoría y aseguramiento emitido por la IFA, Código de Ética, estándares sobre control de calidad, estándares de auditoría y revisión de información financiera histórica, estándar sobre compromisos de aseguramiento. Luego tenemos el grupo 3, que es el modelo de contabilidad simplificada y está para las empresas o entidades que cumplan todos los siguientes requisitos. 1. Planta de personal no superior a 10 trabajadores, menor a 10 trabajadores. Sus activos no pueden superar los 500 salarios mínimos y sus ingresos deben ser inferiores a 6.000 salarios mínimos legales vigentes. También aplica para las personas naturales. Está reglamentada por el decreto 2706 del 2012, modificado por el decreto 3019 del 2003. Y en este grupo no aplican las normas de auditoría de aseguramiento. Sin embargo, este grupo de entidades podría contratar voluntariamente una auditoría o una revisión limitada. Una entidad, cumplimiento de las NIF para pymes, ¿sí? Una entidad cuyos estados financieros cumplan la NIF para pyme efectuará unas notas, una declaración explícita y sin reserva de dicho cumplimiento. Los estados financieros no deben señalar que cumplen con el NIF para pyme, a menos que cumplan con todos los requerimientos de estas NIF. Bueno, en estos requerimientos tenemos seis características, las cuales vamos a leer. La primera es la base contable de acumulación o devengo. Les dice que los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurre y no cuando se recibe o paga el dinero de sus equivalentes. Asimismo, se registran en los libros contables y se informa sobre ello en los estados financieros de los periodos los cuales se relacionan. La segunda característica es el negocio en marcha. Una entidad es un negocio en marcha salvo que la gerencia tenga la intención de liquidarla o hacer sus operaciones, o cuando no exista otra alternativa más realista que proceder a una de esas formas. Entonces, seguimos con la tercera característica, que es la materialidad. Dice las omisiones o inexactitud de partidas que individualmente en su conjunto pueden influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre las bases de los estados financieros. Y la importancia relativa depende de la magnitud de la naturaleza de la omisión o inexactitud enjuiciada en juicio de las circunstancias particulares que se hayan producido. Otra característica es la comparabilidad. A menos que esta NIF permita o requiera otra cosa, una entidad revela información comparativa respecto al periodo comparable anterior. Para ello, los importes presentados en los estados financieros del periodo corriente. Una entidad incluirá información comparativa de tipo descriptivo y narrativo cuando ésta sea relevante para la comprensión de los estados financieros corrientes. Bueno, esta comparabilidad la vemos muy comúnmente porque anteriormente en el balance del estado resultado que se presentaba que presentaban las empresas, se veía que era un solo periodo. Ahora las empresas presentan dos periodos, digamos año 2022 comparado con año 2021. Entonces, ahí está esa característica importante de la NIF, que es que sus estados financieros estén comparados con un periodo anterior. Otra característica es la uniformidad. Dice que una entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro. Y la última característica es la frecuencia de la información. Una entidad presentará un juego completo de estados financieros al menos anualmente. Seguimos con la siguiente. Los estados financieros a presentar para una entidad con ánimo de lucro según el grupo que pertenece bajo NIF son los siguientes. Entonces tenemos que para el grupo 2, que son las pymes,
son bueno, el estado de situación financiera, el estado de resultado, estado de cambio en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y nota de los estados financieros. Adicionalmente, se debe certificar los estados financieros por el contador y si está obligado a tener revisor fiscal, pues debe estar dictaminado por el revisor fiscal. Y el grupo número 3 tenemos estado de situación financiera, estado de resultado y nota de los estados financieros. Bueno, esta es la bibliografía de las diapositivas que utilicé para este video. Todas las imágenes suministradas en estas diapositivas son sacadas de internet. Eh, y en conclusión, la auditoría, ¿para qué es necesario conocer la normativa? Es para poder aplicar un buen proceso de auditoría. Un contador público debe tener muy claro qué leyes están regulando en el momento para poder dar un buen dictamen si está trabajando como contador, como revisor y en el caso de auditor que pueda ayudar a las empresas a que cumplan lo de ley. Muchas gracias, profe y compañeros.